diciéndonos que la crisis energética y de fertilizantes por la guerra seguirá encareciendo los alimentos, de lo cual también la palabra de Dios nos advierte en Mateo capítulo 24, versículo 7, que habrá hambres en diferentes lugares. Y esto está preparando el escenario para la crisis mundial que se vivirá en la semana 70, después de que haya ocurrido el glorioso evento del arrebatamiento. Cuando entren al escenario profético los 4 jinetes del Apocalipsis y aparezca el jinete en el caballo blanco con la falsa paz que traerá destrucción repentina, como dice Apocalipsis capítulo 6 del versículo 1 al versículo 8, y venga el jinete bermejo, rojo, y quite la paz en toda la tierra. Y después aparezca el tercer jinete del Apocalipsis, el caballo negro, y el que lo montaba traía una balanza, y viene con él la inflación, donde el salario solo alcanzará para los que tengan trabajo para comprar 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Y en el versículo 8, ahí nos damos cuenta cuando aparece el caballo amarillo y su jinete, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y le fue dada potestad de matar la 4ª parte de la población de la tierra. Y ahí en la ONU ya hay incertidumbre, inquietud en relación de quién será el nuevo secretario general de la ONU. Tras una década con Antonio Guterres al frente de las Naciones Unidas, se elegirá próximamente un nuevo secretario general, que entrará en funciones el día 1 de enero del 2027. Y este proceso es considerado el trabajo más difícil del mundo, y más con el escenario que se vive actualmente en Medio Oriente y el mundo entero. Y que no nos quede la menor duda que el nuevo secretario de la ONU será el personaje que presente a ese líder mundial que pronto aparecerá en el mundo entero, mejor conocido como el Anticristo, y esto será después del glorioso evento del arrebatamiento. Como vemos, las noticias y eventos que están ocurriendo se están intensificando, llegando ya a un punto de no retorno que nos indica que el tiempo de gracia se acaba y el tiempo de juicio se acerca, donde cada persona va a ser responsable de su destino, como dice Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Como vemos, la salvación es personal. Y ante esta situación nos ha hecho hacer varios programas para alertar en estos los últimos días del tiempo de gracia, para que todos podamos reflexionar si su caminar en su vida es conforme a la palabra de Dios, o ser de aquellos que desobedecen su palabra por desconocimiento de la palabra, por ignorancia, o porque están tan afanados de este mundo que no les interesa su destino eterno, dónde van a vivir. Para los que estudiamos la palabra de Dios, entendemos al ver estas noticias y eventos ocurriendo en diferentes partes del mundo, que Dios nos está alertando por ese grande amor que nos tiene, como nos dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, que nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo para salvación, paga y perdón de pecados, y mostrándonos su gracia y misericordia para que aprovechemos bien nuestro tiempo y lo corrijamos, y así ser de los que caminemos conforme a su palabra y no conforme a lo que le digan o piense el hombre. Porque Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 nos los deja muy claro para que reflexionemos, que miremos nosotros con diligencia, con cuidado, con atención, con prontitud, cómo andéis,
cómo andamos. Y aquí, en otras versiones de la Biblia, en su traducción como la Castellán, dice que cómo os portáis. No como necios, como imprudentes, como insensatos, como dice la palabra de Dios refiriéndose a las vírgenes insensatas, tontas, despreocupadas, sino como sabios, como las vírgenes prudentes, inteligentes, de lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 13. Y aquí nos los deja muy claro. Efesios capítulo 5, el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En otras versiones dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días están llenos de maldad. Y con esto que nos dice la palabra en estos versículos, es para que reflexionemos. Porque si estos días son malos porque están llenos de maldad, pues tenemos que ver si lo que leemos, lo que escuchamos o vemos o nos dicen o nos platican es correcto y nos lleva y nos conduce a caminar conforme a la palabra de Dios. Porque desafortunadamente en estos tiempos peligrosos que también nos advierte Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, que debemos de saber esto, que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos,